Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C311, Despedida capítulo 311, Despedida. Me alegra oír eso. Adir parecía satisfecho con lo que escuchó. Todavía no tenía el Spark que quería para su tercera evolución, pero sus probabilidades dentro del Legacy Domain estaban lejos de ser escasas. Debería haber muchos Sparks de rango 3 de rara calidad. Si encontraba algo que se ajustara a la construcción que pretendía para su evolución, lo usaría en el acto en lugar de guardarlo en una bolsa y llevarlo consigo. Charlaron un rato más, tocando temas grandes y pequeños con aire tranquilo, y el periodo de descanso se agotó rápidamente. Entonces una voz clara se elevó desde la gran inauguración de la tienda. Candidatos, por favor entren. Era el comerciante errante, llamando y anunciando el inicio del evento. Parece que estamos esperando afuera, dijo Malric con un suspiro, al darse cuenta de que solo se había invitado a 200 participantes adentro. La idea lo dejó un poco deprimido por haber perdido la oportunidad de presenciar la apertura de las puertas del Legacy Domain. No te preocupes. Lo contaré todo cuando regrese para que puedas sentirte como si estuvieras allí mismo, se rió Adir, extendiendo lentamente sus alas. Sí, estaré esperando la fantástica historia, respondió Malric con una risa audible que suavizó el aire tenso. Quiero que regreses sano y salvo. No hay necesidad de traer historias innecesarias, dijo Mirella, con rasgos suaves pero intencionados. Ve y tómalo todo, añadió Lucen, con la habitual piedra en la cara y unas palabras que llevaban todo lo que deseaba. Liora eligió el silencio. Su mirada dijo suficiente mientras veía a Adir alejarse y luego descender hacia las grandes puertas de la enorme tienda blanca. Pronto, los 200 practicantes se reunieron en la inauguración y comenzaron a presentarse. En el otro extremo de la multitud, Adir fue el último en entrar. En el momento en que cruzó el umbral, sintió el cambio. El mercado parecía el mismo a primera vista. Las tiendas todavía se alineaban a ambos lados como un gran centro comercial, con sus fachadas subiendo hacia la parte superior de la tienda. Escaleras marcaban los carriles a intervalos, uniendo 4 niveles apilados que se elevaban hasta el alto techo de lona. La diferencia fue inmediata y marcada. Todas las puertas de las tiendas estaban cerradas y no había ni un solo vendedor ni ninguna otra persona dentro. También hubo otra diferencia. La presencia en el interior se había profundizado, saliendo del centro de la tienda donde se alzaban los restos esqueléticos de la chispa de rango 5, un marco gigantesco cuyo cráneo casi tocaba la cima del dosel. Sus huesos desnudos irradiaban una presión que llenaba la cámara. Maldita sea, casi se siente vivo, respiró una practicante, con los ojos fijos en el monstruoso coloso sin vida y dando voz a lo que los demás ya estaban pensando. Por lo general, este cadáver permanecía aquí y arrojaba un peso opresivo sobre cualquiera que entraba, pero esta vez la presión se sentía más pesada, más severa, como si estuviera diseñada para hacer que cada practicante de rango 2 cayera de rodillas y suplicara misericordia ante un ser divino. Incluso Adir lo sintió. A pesar del aumento excepcional de sus estadísticas, en el momento en que miró el hueso pulido, una sensación se extendió por él como si todo su ser estuviera siendo cuestionado por algo inconmensurablemente mayor. Por un momento, lo hizo retroceder al momento en que intentó pronunciar Primora, cuando sintió una presencia observándolo de una manera que ningún ojo podía rastrear, un peso tan absoluto que parecía ver toda su existencia y conocer todos sus secretos. Por supuesto, ese momento había sido cientos de veces más fuerte que lo presionaba ahora. ¿Cómo es? ¿Sientes la presencia de la chispa de rango 5? Cerca de los pies óseos del gigante, la pequeña figura del comerciante errante se acercó al grupo a un ritmo pausado, empequeñecido por el coloso esquelético de arriba. Siéntelo y absórbelo. Esta no será la primera ni la última vez que algunos de ustedes se enfrenten a una presión como esta, porque entre ustedes hay talentos que, no tengo ninguna duda, algún día tendrán un poder igual o mayor que este. Las palabras los abrumaron. Sabían más o menos a quién se refería, pero escuchar tal juicio de un adepto, alguien que se encuentra en el umbral donde comienza la inmortalidad, le dio a la declaración un peso final y absoluto.
Adir mantuvo su rostro firme mientras el pensamiento presionaba hacia adentro. Él sabe algo. La mirada sutil y significativa que había notado anteriormente regresó a él una vez más y fortaleció su conclusión anterior. Probablemente piensa que soy una raza mayor. Sopesó las posibilidades y se decidió por ello. A los ojos de un adepto de rango 5, era ingenuo creer que podía ocultarlo todo. Incluso si sus rasgos físicos se parecían a los de un Velari, pequeñas diferencias en la forma e incluso las débiles firmas en el aura que desprendía podrían haberle dado al hombre lo suficiente para comprender que no era solo Velari. También existía la posibilidad de que el comerciante errante hubiera utilizado una habilidad Spark de tipo investigativo para aprender más. Sin embargo, el comerciante errante no mostró hostilidad ni amenaza, solo un interés pequeño y preciso. Al ver eso, Adir decidió no seguir adelante con el pensamiento. Frente a un poder como este, la sobreplanificación no significaba nada. Si el adepto hubiera tenido la intención de hacer daño, la brecha entre ellos habría hecho que la resistencia fuera inútil, no habría nada que hacer más que dejarse en manos del destino. Ahora que todo el mundo parece preparado, no perdamos más tiempo. El comerciante errante se giró hacia el cuerpo esquelético de la chispa de rango 5 y levantó la cabeza. Puso su mano de pelaje negro sobre el hueso blanqueado por la edad. El contacto era ligero, casi tembloroso, y cuando hablaba, su voz tenía un tono profundo y anhelante, como si se estuviera dirigiendo a un amigo perdido hacía mucho tiempo. Con cada sílaba, un silencio de tristeza y un hilo de anhelo se movían a través de la tienda, suaves como el aliento sobre un cristal. Cardes, es hora de que regreses a tu sueño eterno. Con esas palabras que sonaban de despedida, todo el esqueleto empezó a temblar, y la tienda con él. La fuerza opresiva que irradiaba desde los huesos se hinchó hasta los latidos del corazón. Un zumbido, como un instrumento desconocido, recorrió la sala de lona y llenó cada oído y cada alma. Parecía el último grito de batalla de un guerrero de renombre y, por un instante, todos sintieron pasar ante sus ojos una larga historia, una vida recordada en una sola nota. Todos los demás sonidos se atenuaron debajo de él. Incluso los latidos del corazón de los practicantes parecían calmarse, como por respeto a la resonancia de despedida del alma de una chispa de rango 5. En un suspiro, el lugar se convirtió en una ceremonia, un rito para ver a una gran alma alejarse de este mundo hacia la gracia de su creador, su Dios. El zumbido comenzó a disminuir, distanciándose con cada exhalación, mientras la gran arquitectura del hueso se aflojaba. Las costuras se abrieron como si el mortero viejo cediera. Los segmentos se asentaron y colapsaron hasta convertirse en polvo, las crestas se cortaron y se deslizaron hacia pálidos montones. Un olor seco, ligeramente mineral, tocaba el aire. La luz que entraba desde lo alto de la tienda captaba las motas que caían y las hacía girar como nieve lenta. Por fin, el vasto marco había desaparecido y donde había estado el gigante, solo quedaba un montículo silencioso de polvo. Espero que este último rito haya sido digno de ti. La voz del comerciante errante regresó, baja y apagada. Miró lo que quedaba, se inclinó y tomó un puñado. El polvo trazó líneas pálidas a lo largo de su pelaje oscuro mientras se filtraba entre sus dedos. Por un momento lo vio caer, como si midiera la última distancia de un largo viaje. Adiós, viejo amigo. /N. Hola, llegará otro capítulo en aproximadamente una hora, ya que Webnovel puso la novela en la pestaña Destacados semanales hoy, así que dejaré un capítulo extra para celebrar. Espero que obtenga más visibilidad y atraiga a más lectores con esto. Gracias por todo vuestro apoyo, billetes dorados, Power Stones, comentarios. Contacto, tos. Jugador impío C312, ingresando al dominio heredado capítulo 312, ingresando al dominio heredado. Entonces, el torneo, que reunió a miles de los mejores y más talentosos practicantes para luchar y derramar sangre, ¿fue solo una ceremonia de despedida para un Spark de rango 5? Adir lo pensó en silencio, con una leve sonrisa tocando su boca. No sentía ningún resentimiento hacia esa verdad, solo diversión y un tranquilo reconocimiento de que tenía sentido. Para alguien al nivel de un adepto, enviar a un viejo amigo en su último viaje con espectáculo, lucha y el mundo como testigo era un rito apropiado. A su manera, el espectáculo reflejaba la lógica de la vida anterior de Adir. Después de perder a su familia,
se dedicó a la sangre y a quitar vidas, como si cada derrame fuera una ofrenda a los muertos, un lavado para sus almas, un medio para limpiar el resentimiento y las dificultades. Imaginó que cada vida arrebatada podría facilitar su paso más allá, haciéndoles más fácil encontrar la paz donde quiera que hubieran ido. Sin embargo, incluso cuando esa creencia estabilizó su mano, nunca fue lo suficientemente ingenuo como para pensar que el dolor por sí solo explicaba su sed de sangre, ni lo suficientemente tonto como para culpar de esa pérdida a que se convirtiera en un asesino en serie. Comprendió que la pérdida simplemente abría un canal. Lo que surgía a través de él era más antiguo y más oscuro, un apetito primario por matar. Desde la perspectiva de un asesino en serie, el bien y el mal son herramientas inventadas por la gente común para estructurar reglas y mantener intacta una sociedad. Dentro de ese marco, matar o infligir dolor no requiere ninguna razón. Si un acto ha de considerarse un verdadero mal en el sentido humano, llega sin pretexto ni excusa, sin ninguna historia que lo disfrace, hecho simplemente porque el hacedor lo quiere. Una persona a quien la sociedad llama malvada todavía puede tener motivos simpáticos o antecedentes de trauma. Esos hechos pueden explicar el camino que condujo allí, no redefinen la naturaleza del acto. Nacer malo y ser impulsado hacia el mal no son lo mismo, uno nombra una esencia, el otro una trayectoria. La brecha entre ellos es amplia, y Adir siempre había sabido exactamente en qué lado de esa línea eligió pararse. Después de unos breves segundos, el comerciante errante se puso de pie y respiró profundamente. Luego, con un solo silbido, sopló sobre el polvo apilado, lo suficientemente fuerte como para hacer que los espectadores se preguntaran por el poder en sus pulmones. El polvo de huesos se esparció en una nube pálida y limpió lo que había escondido, un agujero ancho y perfectamente redondo que bostezaba en el suelo. El comerciante errante se volvió para enfrentarse a los 200 y habló. Esta es la puerta al dominio legado. Por un instante, los practicantes quedaron atónitos. Esperaban una puerta llamativa, un arco brillante o tal vez una formación escrita que los teletransportara a esa dimensión. En cambio, en el suelo solo había un pozo liso y sin profundidad, oscuro y sin adornos. La confusión les apretó el rostro y la sorpresa se posó extrañamente sobre ellos. Al ver sus expresiones y adivinar los pensamientos detrás de ellas, el comerciante se rió. No lo olvides. La piedra más sencilla esconde la veta más rica. Adir añadió en su mente, o las mejores comidas las venden los vendedores ambulantes más humildes. La analogía le pareció más adecuada para la escena que tenía ante sí. Ahora puedes empezar a entrar. Simplemente salta a través del agujero y te encontrarás al otro lado. Es al revés, si saltas al agujero de allí, volverás aquí otra vez. Este agujero será tu única entrada y salida, así que no pierdas de vista su ubicación una vez que estés dentro. El comerciante errante se hizo a un lado después de sus instrucciones finales y observó cómo los practicantes, sin dudarlo, comenzaban a saltar uno por uno sin ningún orden en particular. Adir se encontraba en algún lugar en medio de la multitud. Había tomado ese lugar cuando entró por primera vez a la tienda y simplemente esperó su turno, sin prisas. Para muchas mentes, esperar podría haber parecido una tontería. Los primeros en entrar podrían ser los primeros en conseguir los mejores recursos. También podrían merodear por el rellano para emboscar a los que llegan tarde. Adir llegó a la conclusión opuesta. Primero, dudaba que alguien atacara el umbral. El comerciante errante les había advertido que no se convirtieran unos a otros en enemigos, recordándoles que podrían necesitarse unos a otros más tarde. Incluso aquellos con intenciones de matarlo pensarían dos veces antes de un ataque inmediato mientras un adepto de rango 5 estaba observando y mientras las consecuencias eran desconocidas pero seguras. En segundo lugar, la creencia de que los primeros participantes obtendrían los primeros objetos de valor ignoraba una verdad más simple: también enfrentarían las primeras amenazas. En una dimensión desconocida, la ola inicial no solo cosecha, sino que absorbe el peligro inicial. Todos comprendieron que estaban entrando en la incertidumbre. Nadie sensato avanzaría a ciegas. Incluso los más audaces, al llegar, mantendrían su posición, harían un balance del terreno, probarían el aire y confirmarían que no había ningún peligro inmediato alrededor del punto de entrada. Ese era exactamente el plan de Adir: dejar que otros tocaran el suelo primero y exponer cualquier peligro cerca de la entrada. Luego, cuando cruzara,
No tendría que dividir su atención entre orientarse y protegerse de un golpe invisible en el instante en que abriera los ojos hacia el otro lado. Mientras todos pasaban sin demora, llegó el turno de Adir. Respiró un poco, miró dentro del agujero, oscuro y sin fondo, y saltó sin extender las alas. La oscuridad se lo tragó de inmediato. El aire le atravesó las orejas y la presión se acumuló en el pecho. Se dejó caer, inseguro de cuándo llegaría el impacto o qué esperaba abajo. Su velocidad aumentaba como una piedra arrojada a un pozo. Después de unos 10 segundos, un leve resplandor apareció muy por debajo de él. Se hinchó rápidamente, lavando el eje con una luz pálida. Cuando llegó y su velocidad comenzó a estabilizarse, salió del túnel hacia el espacio abierto, con el cuerpo inclinándose hacia arriba como si lo hubieran lanzado hacia el cielo. ¡Guau! Él miró hacia abajo. El agujero colgaba debajo de él. El mundo se había vuelto loco. Sintió que la gravedad cambiaba, enganchándolo y atrayéndolo hacia el otro lado. Antes de que la gota lo recuperara, barrió la escena con un escaneo rápido y disciplinado y la fijó en la memoria. El dominio del legado era vasto, mucho más grande que su propio santuario. Al lado de este lugar, el suyo pasaría por un pequeño jardín. La diferencia no estaba solo en el tamaño. Esta no era una sola tierra bajo un solo cielo. Todo existía dentro de un vacío infinito, con amplias islas a la deriva hasta donde alcanzaba la vista. Parecía como si un gran continente se hubiera destrozado hace mucho tiempo y sus pedazos se hubieran convertido en innumerables islotes, todos flotando en la oscuridad. A diferencia de su santuario o de cualquiera que él conociera, no había un mar infinito de energía. Solo el negro del vacío lo rodeaba todo, pero no era verdaderamente oscuro. Una fuente invisible iluminaba el mundo con una claridad constante y suave, como el brillo silencioso de la medianoche cuando miras hacia arriba desde el suelo. El lanzamiento hacia arriba de su salto se desvaneció y la gravedad se apoderó de él nuevamente. Apretó su postura, cortó el aire con fuertes ajustes y se dejó caer los últimos metros. Aterrizó junto al agujero, con las botas golpeando el suelo cubierto de hierba y el peso de su cuerpo atravesando limpiamente sus plantas de los pies hacia la tierra. Contacto, 2. Jugador impío C313. Reunión capítulo 313. Reunión. Hermano. Tan pronto como Maroon lo vio aterrizar sano y salvo, se acercó con una amplia sonrisa en sus gruesos labios parecidos a los de un pez. Él no estaba solo. Varios Aqualet estaban con él, y otros 2 grupos se habían unido a ellos, moviéndose como un grupo amistoso, y sus pasos caían naturalmente en el mismo ritmo. Hola. Adir devolvió la sonrisa y luego dejó que su mirada se desviara hacia los otros 2 grupos para que tomaran su medida. Un grupo era Haunkin, 10 en número. Su líder estaba de pie en la punta, un poco más bajo que Adir, con un pelaje marrón oscuro elegante, un agudo tono canino en sus rasgos y una armadura de cuero bien sujeta sobre un marco delgado y fibroso que parecía liviano pero prometía una defensa formidable. El otro grupo eran los Obsidren, piedra viva, cada uno de unos 3 metros de altura, con cuerpos de roca oscura como golems andantes, su masa imposible de pasar por alto y sus siluetas lo suficientemente pesadas como para desviar la atención de la misma manera que la gravedad desvía la luz. Kutun Artson. Los Obsidren más destacados lo saludaron con una voz tan profunda que retumbó como una pequeña avalancha, antigua y constante. Se acercó con pasos pesados, cada paso de piedra aplanaba la hierba, haciendo que uno se preguntara cuánto peso llevaba ese cuerpo y qué montañas le habían enseñado a caminar con tanta seguridad. Adir estudió la cara pedregosa. Este era más alto que el resto, un tono más oscuro, con su armadura pegada al cuerpo como si estuviera remachada a la piedra, sólida e intimidante. Las palabras tiraron de recuerdos enterrados. ¿Es este otro idioma? ¿Viejo turco? La cadencia parecía vieja pero familiar. No hablaba con fluidez, pero conocía el saludo. Sabol. Kutun Dayartson. Él respondió lo mejor que pudo. Su acento no era perfecto, pero provocó un destello de sorpresa y un rastro de placer en los ojos azul joya de los Obsidren. El lenguaje de las montañas y el rock. No esperaba que un Velari lo supiera. Los Obsidren pasaron al latín, tras percibir los límites de Adir y elegir una lengua que pudiera seguir más fácilmente. Recogí algunas palabras durante mis viajes.
Adir soltó una risa tranquila y amistosa que reconocía tanto el cumplido como la concesión. Al ver la relación, Marún intervino con una sonrisa. Este es Adir, mi buen amigo. No necesita presentación. A estas alturas ya deberías saber quién es. Suponiendo que ambas razas ya habían sido informadas por sus mayores y líderes después de presenciar la actuación de Adir en la arena, no se detuvo en las presentaciones y siguió adelante. Hizo un gesto hacia los imponentes Obsidian. Este es Radak, el más fuerte y prometedor de la nueva generación de los Obsidian, y el líder de su equipo aquí. Siguen el camino inferior, pero no se dejen engañar. Su pueblo es reservado y reservado para sí mismo, y es confiable. Después de eso, se inclinó hacia la oreja de Adir y agregó en voz baja, Radak y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es digno de confianza, del tipo que te cuida las espaldas, pero no del tipo al que invitas a fiestas. Solo digo. Radak lo escuchó claramente. Sus ojos de color azul gema se dirigieron hacia Marún, pero permaneció en silencio. No parecía alguien que desperdiciara palabras. Marún se volvió hacia el líder Haunkin, ignorando la mirada aguda que tenía sobre él. Y este es la Hound, tercer hijo del jefe Haunkin, ampliamente considerado el más talentoso de su generación. También siguen el camino inferior, y son confiables y dignos de confianza siempre y cuando te juzguen fuerte. Las cejas de Loudbark se juntaron. Se separó la mandíbula lo suficiente para mostrar sus molares. Marún Aqua, ¿qué quieres decir con siempre fuerte? Parece que adoramos el poder. ¿Y qué hay de malo en construir vínculos con los fuertes? Es la forma más lógica de formar vínculos. Todas las razas y culturas hacen lo mismo. Un placer conocerte, la Hound. Estoy de acuerdo. Tus palabras son sabias. El tono uniforme de Adir reconoció el punto y le quitó intensidad al momento. El ceño fruncido del Haunkin se calmó. Sabía que lo entenderías. La corta cola de Loudbark se movía debajo de la parte trasera de sus pantalones de cuero. Sin duda serás un mejor amigo que Marún, con aroma a pescado. Mientras los grupos charlaban y se presentaban, más practicantes seguían entrando por el agujero. Algunas razas bajas y medias más también se acercaron al lado de Adir para saludarlo, puramente para conocerlo. Algunos se fueron después de unas pocas palabras, otros se quedaron con ellos, aparentemente buscando formar una alianza y construir conexiones más profundas con él. Además, los Lunari y los Goratim habían reunido a sus equipos completos en diferentes rincones, mirando a su alrededor y elaborando una estrategia adecuada antes de comenzar a moverse. Ninguna otra carrera se les acercó. Al ser las dos carreras más fuertes del top 2, ninguna carrera baja o media tuvo el coraje o la razón de hacerse amiga de ellas o pedir una alianza o incluso una oferta temporal de ayuda mutua. Cuando Talira Luna miró hacia el lado donde estaba Adir y la multitud a su alrededor, sus rasgos cambiaron ligeramente mientras hablaba con los miembros que estaban a su lado. ¿Está reuniendo miembros del equipo? Por lo que parece ahora, contando a los practicantes de ese lado, Adir parecía como si ya hubiera reunido a más de 50 miembros. Aunque todos eran de diferentes razas, todos parecían formidables en su propia clase. Con eso, el equilibrio de poder cambió repentinamente. Adir, que hasta ahora era solo un equipo de un hombre, ahora estaba en la cima con la mayor cantidad de miembros a sus espaldas. No creo que Lady Delira tenga que preocuparse mucho. Aunque los números importan, todos provienen de diferentes culturas y creencias, por lo que un ejército con esa estructura no sería tan firme y fuerte como nuestro equipo aquí. Uno de sus colaboradores más cercanos le respondió, actuando como su asesor. La tranquilidad fue tranquila pero confiada. Talira asintió hacia ellos mientras sus rasgos se relajaban. Solo Adir tenía el potencial de ser una amenaza por sí solo, y ahora, si se le permitiera tener un ejército de practicantes a sus espaldas, listos a su orden y llamado, sería más problemático para ellos. Mientras tanto, del lado de los Goratim, todos los pequeños titanes con su piel verde oscuro y sus vientres abultados estaban en silencio, como si todos se comunicaran dentro de sus mentes. Por fin, su líder, Braktar Gorat, habló, rompiendo la ilusión. Ten mucho cuidado con esa mujer Lunari. Ella es impredecible y no sabe qué hará a continuación. Recordar cuántos practicantes habían perdido simplemente porque Talira Luna quería llamar la atención de la multitud, atacando repentinamente sin ninguna señal.
hizo que todos los Goratim estuvieran muy enojados y ahora cautelosos, decididos a no permitir que ese escenario se repitiera. Uno de los Goratim cerca de Brocktar Goret, con sus ojos pequeños y redondos fijos en un grupo diferente, preguntó, ¿qué pasa con ese recién llegado, Adir? A sus ojos, Adir era otro enemigo impredecible del que había que tener cuidado. Brocktar Goret lo pensó unos segundos. No creo que sea uno de los irrazonables. Si no nos cruzamos directamente en nuestro camino, no sospecho que será una amenaza directa para nosotros. Su razonamiento era acertado, ya que durante la batalla real, Adir solo había luchado contra los Umbraen y había matado a Caron porque fueron ellos quienes lo provocaron por primera vez. Al ser seguidores del éter y una de las razas más sabias, los Goratim eran buenos leyendo la intención, y Brocktar vio que la amenaza no era inmediata con esa. /N, gracias por las entradas doradas. Hoy viene otro capítulo extra. Contacto, 2. Jugador impío C314. La combinación de mirada y presencia es demasiado OP. Capítulo 314. La combinación de mirada y presencia es demasiado OP. Está bien, deberíamos movernos ahora. Prepara tus habilidades de tipo investigativo. Nuestro objetivo es el núcleo. Al dar su orden, el cuerpo de Brocktar comenzó a flotar como si de repente hubiera perdido todo peso. Los demás miembros lo siguieron y juntos se levantaron de inmediato y se deslizaron sobre el vacío sin fondo hacia la siguiente isla. Al ver eso, Talira Luna también dio su orden a su equipo. Nosotros también deberíamos mudarnos, no podemos permitir que encuentren el núcleo ante nosotros. El equipo Lunari se movió de manera diferente a los Goratim. Varios miembros convocaron inmediatamente a Sparks tipo montura. Aparecieron 10 a la vez, todos idénticos, con alas anchas y cuerpos tan blancos como la nieve, monturas gigantes parecidas a cisnes. Cada Lunari subió a bordo. En el frente, Talira despegó primero y el resto la siguió en formación, con los aleteos firmes mientras volaban hacia un islote flotante diferente bajo su guía. Ver a las dos mejores carreras ya en camino hacia su objetivo empujó a las carreras inferiores y medias a actuar también. Ellos también comenzaron a partir hacia varios islotes, hasta que solo Adir permaneció en el centro, rodeado por un grupo mixto de diferentes razas que se habían reunido a su alrededor, esperando cooperar y buscando dirección en él. Hermano, ¿cuál es tu plan? Marún preguntó, mientras todas las miradas expectantes se dirigían hacia Adir, esperando las siguientes instrucciones. ¿Quieren que yo tome la iniciativa, Adir estudió los rostros que se le acercaban y sopesó sus expectativas en silencio. Lo siento, pero mi plan no es el núcleo. Primero exploraré un poco los alrededores y deambularé para encontrar recursos, habló con una sonrisa fácil. La respuesta provocó una leve ola de decepción entre quienes esperaban su decisión. Los recursos y los tesoros eran buenos, pero el objetivo final de casi todos era localizar el núcleo y reclamar la chispa de rango 4 prometida. La decisión de Adir no se ajustaba a ese objetivo. Ya veo. Marún dejó caer la mirada por un momento, pensando. Entonces aquí es donde se separan nuestros caminos. Si nos necesita en cualquier momento, sepa que siempre estamos listos para ayudarlo. Extendió una mano y Adir la tomó con un firme apretón. Marún se volvió hacia los demás. Quienes aspiran al núcleo son libres de unirse a nosotros. Cuanto más seamos, más fuertes seremos contra esos dos grupos. Ver a Adir abstenerse les hizo reflexionar, pero la oferta era razonable y era importante mantener buenos términos con los Velari. Uno por uno, los demás grupos aceptaron la propuesta de Marún y decidieron seguirlo. Adir observó con interés cómo cada raza partía a su manera única. Porque los Aqualet, Marún y otros dos desplegaron apéndices como grandes alas de aleta y simplemente tomaron el aire ellos mismos, mientras que el resto convocó a varios peces alados y saltaron sobre sus espaldas. Los Haunkin hicieron lo mismo a su manera, entre ellos, varios invocaron grandes monturas que Adir comparó en privado con Shiba Inu, perros peludos y poderosos que, incongruentemente, tenían alas blancas parecidas a Pegasos. Los jinetes se colocaron en su lugar y siguieron al Aqualet. Las otras razas no eran diferentes en principio. Algunas poseían sus propias alas, la mayoría llamadas monturas voladoras y muchas llevaban a sus compañeros de equipo en lo alto. El método más interesante perteneció a los Obsidren.
Al carecer de alas para levantar sus pesados cuerpos de piedra y no invocar monturas en absoluto, comenzaron a correr. Cuando llegaron al extremo más alejado del islote, justo cuando todos asumían que se lanzarían al vacío interminable que había debajo, sucedió algo asombroso. Con cada zancada, los sólidos escalones de roca se manifestaban en el aire ante sus pies. Pisaron esos escalones y siguieron corriendo. Cada paso se desmoronó bajo la gravedad en el instante en que cumplió su propósito, cayendo en fragmentos, pero aguantó el tiempo suficiente para que los Obsidian lanzaran su masa hacia adelante. Apareció otro paso más adelante, luego otro, de modo que parecían estar corriendo en el aire mismo, un ritmo ininterrumpido de piedra e impulso. Hay demasiadas habilidades interesantes, murmuró Adir, intrigado. Aún no había extendido sus propias alas. Tenía algo más que intentar antes de seguir adelante. Ahora que todos se han ido, probemos nuevamente mi combinación de mirada y presencia y veamos si funciona. La última vez que intentó esto, sus estadísticas habían sido insuficientes, solo pudo sostenerlo por un breve instante. Aún así, en esa pequeña ventana, había visto una imagen tridimensional de una vasta área impresa en su mente, más que suficiente para una habilidad de tipo investigativo. Su mirada ya estaba activo. Encendió el suyo presencia y lo empujó hacia afuera en un campo pasivo, enviándolo tan lejos como pudo y lavando el entorno en él durante kilómetros. Luego agudizó su enfoque y afinó el suyo mirada para mostrar la escena 10 segundos en el futuro ante sus ojos, y combinó esa visión con su expansión presencia. Joder. Una picadura repentina atravesó su cerebro y sus ojos. Cerró los párpados y se agarró la cabeza con ambas manos. Parecía como si miles de agujas hubieran explotado dentro de su cráneo, perforando en todas direcciones a la vez. Sin embargo, debajo del dolorido ceño fruncido en su rostro, se formó una pequeña sonrisa. Aplastó rápidamente el dolor y examinó la fugaz huella como se podría estudiar una fotografía, memorizándola. En su mente, cientos de islotes flotaban en el vacío infinito, cada uno representado en capas de profundidad, algunos alfombrados de rica hierba verde, otros completamente estériles, algunos cubiertos de hielo y algunos ardiendo como mares de llamas. El mapa quedó grabado en él. Con esto mi camino será más suave. Pudo distinguir claramente los islotes más grandes, aquellos con estructuras desmoronadas esparcidas sobre ellos, y aquellos que albergan criaturas vivientes, algunas amenazantes, algunas que existen en una especie de paz con ecosistemas pequeños y autónomos. Uno de los islotes más grandes, no muy lejos de donde se encontraba, era el que más le atraía. Una extraña estructura lo coronó. Raro, quizás. Vale la pena comprobarlo. Está bien, debería mudarme ahora. Ya he atraído suficiente atención con mi presencia. Adir activado gracia, una luz divina que cubría su cuerpo mientras el latido de su cabeza y sus ojos se desvanecía. Extendió sus alas, se reunió y partió hacia el primer islote objetivo. ¿Qué fue eso? Talira Luna, ahorcajada sobre su cisne gigante Spark, de repente frunció el ceño para mirar hacia el islote que habían abandonado recientemente. Una extraña sensación la rozó. Se sentía como la presencia de una chispa, se aventuró uno de sus ayudantes, con la cara apretada. La impresión también los conmovió. No hace mucho, la presencia sin filtros de una chispa de rango 5 se había grabado en todos sus recuerdos. Ahora algo parecido, aunque no tan poderoso, se deslizó por sus sentidos. La tensión apretó cada hombro. La idea de un enemigo invisible acechando cerca se afianzó, peor aún, la sensación parecía haber venido del mismo suelo en el que habían estado parados momentos antes. Adir no se había atado el suyo presencia con intención de matar o sed de sangre, pero era lo suficientemente fuerte como para empujar sus mentes ya cautelosas hacia la posibilidad de un enemigo. Ten mucho cuidado, aquí tiene que haber más peligro del que ya vemos. Talira decidió no regresar para comprobar qué era. Ya habían recorrido una distancia considerable hacia su destino. Ella le dio a su montura voladora una clara orden y la formación lunar y siguió adelante. Contacto, 2. Jugador impío C315, Viejo Curioso capítulo 315, Viejo Curioso. Tanis Proctor, esa sensación de ahora, se sintió como. Del lado de Goratim, habiendo desembarcado ya en uno de los islotes vacíos, todos los imponentes ogros se detuvieron y giraron,
buscando la fuente de la presencia que los había invadido. Sí. Brahtar entrecerró los ojos. Los adornos de calaveras que adornaban su vestimenta tribal minimalista temblaban ligeramente. Me sentí como una chispa de rango 4. Cuando su líder, el jefe designado de la tribu, confirmó sus dudas, todos los Goratim respiraron frío. Todos sabían que aquí se encontrarían muchas chispas, pero según el consejo de sus líderes y ancianos, la probabilidad de que una chispa de rango 4 todavía estuviera viva era baja. El dominio legado, siendo el santuario de un adepto muerto que se había ido desintegrando durante largos años, era un mar seco de energía. Para las chispas de rango 4, cuyas necesidades de sustento y energía eran altas, era un hábitat pobre. Habían asumido que todos los de rango 4 habían muerto hacía mucho tiempo y que el rango más alto que aún estaría vivo sería el de rango 3. Sin embargo, a juzgar por la presión que acababan de sentir, no tenían ninguna duda de que provenía de una chispa de rango 4. Era demasiado poderosa para cualquier cosa que una chispa de rango 3 pudiera producir. Dr. Gort hizo una pausa como si pesara el asunto, luego se giró y continuó, su cuerpo deslizándose justo por encima del suelo seco del islote sin tocarlo. Si realmente es una chispa de rango 4, la evitamos pase lo que pase. Por ahora, concéntrese en la tarea que tiene por delante. Consideraremos el resto a nuestro regreso. Sabiendo que no había forma de derrotar a un Spark de rango 4, era la única solución al problema en cuestión. Además, la dirección de la presencia estaba hacia el camino que eventualmente regresarían, donde se encontraba el orificio de salida, para que pudieran ignorarlo hasta que llegara el momento de regresar. Maroon, si realmente es una chispa de rango 4, ¿no significa eso que nos quedaremos atrapados aquí? No hay manera de que podamos pasar sin sufrir pérdidas, y no hay posibilidad de que podamos saltar al hoyo sin luchar, ¿verdad? Loudbart Hound instó a su montura Siva alada a avanzar hasta que se acercó a Maroon, hablando apresuradamente. Dije relájate. Es una preocupación cuando terminemos aquí y decidamos regresar. Si tenemos suerte, ya desaparecerá cuando regresemos. Maroon respondió en tono tranquilo sin mirar atrás, aunque su propia expresión parecía claramente tensa. ¿Suerte? Murmuró corteza fuerte, la palabra delgada por la duda. Su mirada se dirigió hacia los demás, la tensión quedó grabada en cada rostro. Solo los Obsidren permanecieron ilegibles, piedra tras piedra. Mientras tanto, dentro del dominio legado, todos confundieron el de Adir presencia por el de una chispa de rango 4 y tembló de alarma, fuera de la dimensión, alrededor de la gran tienda. Los líderes y ancianos de las razas cuyo pueblo aún estaba dentro no se habían ido. Esperaron con paciente vigilancia, con los ojos fijos en la boca de lona de la enorme tienda y la luz del sol que se acumulaba allí. El enorme cuerpo de Coyosit se había sentado para descansar sobre sus 6 patas, con la cabeza presionada contra el suelo como si estuviera dormitando y una respiración lenta moviéndose a través del vasto marco. Sobre su cráneo, 4 figuras permanecían juntas, tranquilas y serenas, sopesando su siguiente movimiento con la mesurada tranquilidad de personas que comprendían lo que podía costar un paso en falso. Señora Liora, debería regresar al reino con Malric. No os preocupéis. Mirela y yo podemos quedarnos aquí y esperar a que Adir regrese, dijo Lucen, mientras un suave suspiro se filtraba entre su compostura. Desde que Adir entró en la tienda, habían estado tratando de persuadir a Liora para que regresara. Sin saber cuándo regresaría, abandonar el reino sin un solo practicante se sentía peligrosamente imprudente, como mantener abierta una puerta en la temporada de tormentas. Lo sé, pero ¿estás seguro de que te sentirás seguro aquí solo? Liora preguntó. La incertidumbre tocaba sus rasgos mientras miraba alrededor de la gran tienda a los líderes y ancianos reunidos. Algunos líderes de las razas baja y media ya habían regresado a sus propios territorios por la misma razón, dejando atrás a los diputados con órdenes estrictas. Las grandes razas, sin embargo, los Lunari y los Goratim, aún permanecieron, cada una con no solo un practicante de rango 4 sino múltiples entre su número. Silverlit Sepan permaneció rígido sobre la espalda de su enorme ballena plateada, inmóvil, con los ojos fijos en la entrada de la tienda como si ninguna fuerza de la naturaleza pudiera moverlo. Los otros 2 ancianos de rango 4 que habían estado presentes anteriormente no estaban a la vista. Hacía tiempo que habían regresado a sus reinos, dejando a Sefan solo para realizar la vigilia. Del lado de los Goratim,
Thogard había decidido partir con el ojo gigante, pero había dejado atrás a 2 ancianos, ambos de rango 4. Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo duro, con los ojos cerrados y la quietud intacta mientras esperaban que sus jóvenes regresaran del dominio del legado. Hermana, te preocupas demasiado. ¿Por qué no nos sentiríamos seguros? Recuerde, el comerciante errante todavía está dentro de la tienda. Mientras él esté aquí, nadie se atrevería a iniciar un conflicto, respondió Mirella en un tono constante y razonable. Hizo una pausa y luego agregó, además, Sebrak se fue con el rostro torcido por la ira. ¿Qué pasa si decide atacar nuestro reino mientras nadie lo protege? Incluso el pensamiento la hizo temblar, la ira pellizcó su expresión antes de que volviera a dominarla. Al oír esto, Liora pareció finalmente persuadida. Conocía bien el carácter de Sebrak. Un ataque en su ausencia no era una posibilidad remota sino una gran probabilidad. Está bien, está bien. Volveré mañana por la mañana para ver cómo estás. Simplemente manténgase alejado del conflicto y, si pasa algo, corra. No discutas con nadie, ni siquiera una guerra de palabras. Se reunió para convocar a Coyosit, todavía lento como un monte terrestre, con la intención de regresar junto a su nube voladora. Antes de que pudiera hacerlo, algo la hizo detenerse. Liora Virel de los Velari. ¿Tienes algo de tiempo antes de partir? Una voz envejecida y poderosa rodó sobre ellos, haciendo temblar el cuerpo y el alma. Junto a ellos estaba una figura de pelaje negro y túnica blanca, como si el aire lo hubiera dejado pasar. Ninguno de ellos se había dado cuenta cuando llegó. Señor comerciante errante. Liora y los otros 3 lo reconocieron de inmediato y cayeron de rodillas, con la sorpresa y un destello de nerviosismo en sus movimientos. Por favor, levántate. No hay necesidad de formalidades. Los demás no saben que vine aquí personalmente a charlar, y les parecerás extraño, dijo el comerciante con una risa fácil y sincera, esperando a que los 4 se pusieran de pie antes de doblar las manos detrás de la espalda. Perplejos, Liora y los demás levantaron la cabeza. Los representantes de las otras razas observaban con caras desconcertadas. En Coastal Silverlight Zephyr, que hace un momento había mirado fijamente la tienda con un foco que nada parecía capaz de romper, ahora miraba en su dirección. Solo entonces se dieron cuenta de lo que significaba su apariencia. No pudieron ver al comerciante errante. Una habilidad Spark lo ocultó, ocultando tanto el cuerpo como la presencia incluso de los ojos de un practicante titulado, y la comprensión envió una segunda onda más silenciosa a través del grupo. Señor mío, ¿a qué debemos esta visita? Liora recuperó la compostura, enderezó la espalda y levantó la barbilla para recibir la mirada del caprino negro sin pestañear. No hay de qué preocuparse, respondió el comerciante errante, acariciando su larga perilla negra. La curiosidad se apoderó de este anciano y quería tener una pequeña charla contigo sobre alguien. Su tono se mantuvo suave, casi casual, hasta que sus siguientes palabras tensaron todos los nervios de Velari. ¿Te importaría decirme quién es realmente ese hombre? Adir, ¿tengo razón sobre el nombre? Contacto, 2. Jugador impío C316. Déjame manejar capítulo 316. Déjame manejar. ¿Qué quieres decir, Ay? Mirella, al escuchar su curiosidad, se agitó y de repente interrumpió la conversación, tensa y protectora, mordiéndose el labio mientras su cuerpo se apretaba en un espasmo rápido y sobresaltado. Las palabras surgieron rápidamente antes de que ella pudiera controlarlas. Jajaja, señorita, tranquilo, mi intención no es hostil. Solo quería preguntar, ya que me di cuenta de que no es un Velari, y simplemente quiero saber qué sabes realmente sobre él, dijo sinceramente el comerciante errante. Mientras hablaba, no había hostilidad ni malas intenciones en su manera ni en su tono, tenía las manos abiertas, incluso la voz, y continuaba con la misma calma pausada. Claro, parece un Velari, pero tengo edad suficiente para reconocer todas las carreras que veo. Para ser sincero, es la primera vez que veo una carrera con ese aura y apariencia, no solo en la región exterior, sino también en las Midlands e incluso en la región central en todos los años de mi experiencia. El comerciante hizo una pausa, como si estuviera haciendo que algo pesara en su mente, y murmuró en un tono más pesado. Lo que supongo es que debería ser alguien de una raza mayor, ¿verdad? Aquellos que viven recluidos,
cuya presencia solo conocen unos pocos elegidos. Mirela, al escuchar sus palabras, entró visiblemente en pánico. No. ¿Por qué crees que es de raza anciana? Absurdo. El temor de que la tapadera de Adir hubiera sido descubierta y pudiera ponerlo en peligro se le hizo un nudo en el pecho. Trató de alejar la idea del comerciante, pero la preocupación hizo que su voz se agudizara. Señora Mirela, su reacción está empeorando las cosas. Lucen dio un fuerte suspiro. Comprendió que frente a un poder como este no había nada que pudieran ocultar. Cuanto más se estremecían, más fuerte sonaba la verdad. Al ver que su tensión aumentaba, el comerciante errante respondió con otra risa fácil. Relájate, relájate, como dije, solo tengo curiosidad y no tengo ninguna intención maliciosa. Además, ser un adepto de rango 5 no significa que sea lo suficientemente tonto como para dañar a alguien de una raza anciana. Todavía me quedan muchos años de vida, ¿sabes? Su rigidez disminuyó un poco y él continuó, su expresión se transformó en algo más intencional. Lo que simplemente no entiendo es por qué una raza mayor, especialmente una tan aislada como ellos, enviaría a uno de sus jóvenes a una tierra árida como esta región exterior. Eso es lo que me atrae hacia una curiosidad sin fin. Incluso para él, un adepto de rango 5, la región exterior no tenía nada que ofrecer. Si no fuera porque esta región es su tierra natal y por sus asuntos pendientes con Legacy Domain, no habría venido aquí en absoluto. Según esa lógica, cuando consideró qué negocio tendría una raza anciana en un lugar como este, sus cejas se fruncieron y su curiosidad aumentó. Después de un largo y silencioso periodo de pensamiento, sus ojos amarillos se abrieron. Miró al Velari que tenía delante con un interés nuevo y centrado. A menos que... ¿Qué? La palabra se escapó de los labios de Liora. Incluso para ella y los demás, los antecedentes y la motivación de Adir eran desconocidos y obstinadamente misteriosos. Si pudieran obtener incluso una pizca de verdad de un adepto de rango 5, ayudaría más de lo que querían admitir. Te pareces mucho a ellos, sea cual sea su raza. Si supongo que los Velaris son una raza descendiente de ellos, supongo que tal vez, solo tal vez, lo enviaron a esta región para cuidarte. Sé que algunas razas mayores son muy protectoras de sus primos lejanos, mientras que otras los ignoran o los desprecian por su mala sangre. Este puede ser del tipo protector. No estoy seguro. La lógica aterrizó limpiamente. Liora y los demás sintieron que sus ojos se abrían un poco. No era un pensamiento que hubieran considerado, pero escucharlo de un adepto de rango 5 le dio a la idea un peso que hizo que las suposiciones anteriores parecieran más sólidas. ¿Entonces Adir vino aquí para comprobar el bienestar de nuestra raza? Eso por sí solo suena un poco forzado, dijo Malric, levantando una ceja. No podía creerlo del todo, todavía había elementos que no encajaban con la historia. Por ejemplo, una raza tan fuerte enviaría a alguien más poderoso para una misión como esta, al menos un rango 4, incluso si no un rango 5, ¿verdad? La respuesta de Liora llegó sin dudarlo. Tal vez haya otra razón además de vigilarnos. Dijiste que esta raza anciana debe ser una de las aisladas. Tal vez sus mayores y su líder le dieron a Adir esta misión como prueba, para hacerle ver el mundo y resolver problemas por sí solo, para ganar experiencia de vida. Había demasiados tal vez en sus palabras, pero cuanto más lo consideraban, la hipótesis se volvía cada vez más creíble. Entre las grandes razas y reinos, prácticas similares para la nueva generación no eran raras. El ejemplo más cercano fue la costumbre Lunari. Hicieron su entrenamiento de nueva generación y celebraron torneos continuos. Los ganadores no recibieron ningún premio, mientras que los perdedores perdieron el honor, el orgullo y los derechos de recursos. Todo tenía como objetivo endurecer el carácter y enseñar la experiencia real a través de las dificultades. En comparación, la misión de Adir no parecía en absoluto irrazonable. Eso podría ser. El comerciante errante comenzó a responder y luego se detuvo. Su mirada se desplazó hacia un punto distante, sus cejas se juntaron mientras sus dedos acariciaban ociosamente su barba negra. Parece que ese joven Sebrak busca algo peligroso. Liora tensa. ¿Qué quieres decir? Ella no podía sentir ni ver nada, pero la dirección que él observaba era el camino del reino Velari, y el pensamiento puso una línea fría bajo sus costillas. Él no los hizo esperar.
Está en la casa de Belari en este momento y tiene una sed de sangre muy alta, como si. Hizo una pausa por un latido del corazón, volvió a juntar las manos detrás de la espalda y exhaló. Como si estuviera a punto de atacar. Él se atreve. Liora sintió que una repentina rabia se abultaba dentro de ella. La urgencia tomó las riendas antes de que el pensamiento pudiera alcanzarla. Ella convocó a su Cloud Spark en un instante, el vapor corría para reunirse bajo sus pies, y ya estaba cambiando de marcha para partir, lista para enfrentar a ese astuto bastardo, solo para ser detenida por las palabras del comerciante. Me temo que la distancia es grande y puede infligir daño antes de que llegues. Además, ¿qué planeas hacer? ¿Luchar en medio de tu reino? Eso no es muy sabio. Liora se congeló. El color desapareció de su rostro. Era verdad. Incluso si llegara al lugar, si aún pudiera encontrar un lugar que no estuviera ya enterrado en la tierra, cuerpos esparcidos por el suelo, tratar de detener a Sebrak solo con poder puro haría que el campo de batalla se desmoronara bajo su pura fuerza. Sin barreras protectoras alrededor, la ciudad sufriría primero. ¿Entonces qué debo hacer? Liora preguntó, con la voz baja y suplicando a pesar del acero que intentó invocar. Jajaja, no necesitas mirarme así. El tono del comerciante errante se mantuvo suave, pero sus ojos eran agudos. Es una buena oportunidad para mí de establecer incluso una leve conexión con alguien de una raza mayor, ¿no es así? Déjame manejarlo esta vez. Contacto, tos. Jugador impío C317, chispa de rango 5. Capítulo 317, chispa de rango 5. Wanderer Merchant levantó su mano y la mantuvo firme sobre su corona, deslizando sus dedos dentro de su cabello. Sacó una sola hebra larga, de color negro azabache. Cuando salió de su agarre, un leve destello se extendió por el aire y la dejó caer. Mientras se desplazaba, la hebra se hinchaba como si inhalara un aliento invisible, curvándose y alargándose. El brillo negro se espesaba hasta convertirse en un pelaje gris y los extremos se blanqueaban hasta convertirse en una barba erizada. Un latido más tarde, un hombre cabra se paró donde aterrizó, la imagen exacta de Caprión, de pelaje gris y barba blanca, quien se arrodilló ante el comerciante e inclinó la cabeza. Esta colina reconoce la montaña. La voz de Caprión llevaba el peso del respeto solemne. Caprión, ya sabes lo que quiero. El comerciante juntó las manos a la espalda, con la mirada fija y la respiración tranquila. Sin levantar la cabeza, solo se movía el estrecho destello de los ojos amarillos de Caprión. ¿Debo matar? Liora y los demás se apretaron a la vez, la respiración se enganchó y la atención se fijó en un solo punto. El comerciante hizo una pausa, sopesó el pensamiento en silencio y luego movió la cabeza de un lado a otro. No. Eso sería excesivo para una broma. Haz que se retire por ahora. Su intención era concederle a Adir un favor mesurado, nada más. No pretendió dictar el camino de Adir en la región exterior, sería imprudente interferir demasiado. Si la familia de Adir lo hubiera enviado aquí para que las dificultades lo moderaran, dejar a sus enemigos a un lado en su nombre suavizaría el camino de una manera que finalmente lo lastimaría. La ayuda debe prestarse con el peso adecuado y dejarse allí. Como quieras. Las palabras apenas se habían formado antes de que Caprión se moviera. Sus dedos de los pies mordieron la piel estriada que coronaba el cráneo de Coyosit y se lanzó como un torpedo, con el aire apretado detrás de él. Su estela se desplomó hacia adentro con un breve silbido mientras aceleraba, una delgada línea de presión que atravesaba la distancia bañada por el calor. Él es rápido. Liora siguió la silueta avanzando sin habilidad ni Spark Mount activo. Su velocidad superó a su Cloud Spark varias veces. Pensé que solo tenía potencia de rango 4. ¿Qué clase de habilidad es esta? La compostura de Lucen decayó y su voz se volvió áspera por sorpresa. No es una habilidad. El comerciante errante permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Técnicamente, es un Spark de rango 5. ¿El qué? Mirela y Malric reaccionaron al unísono, mientras que Liora y Lucen cayeron en un silencio que indicaba comprensión. Él no es un Spark moderado como este Coyosit, continuó el comerciante. Es un Spark que utilicé durante mi evolución a adepto de rango 5. El talento innato que obtuve de ello me permite invocar un clon de esa chispa.
Lior escuchó con los ojos muy abiertos, buscando en su limitado recuerdo de Rank 5 Sparks, y murmuró un nombre. El eco de la montaña. Ella solo sabía que pertenecía al camino Astra y que podía cambiar de forma y crear clones de sí mismo. Cómo se alimentaba, qué territorios favorecía, cómo anidaba, esos detalles estaban más allá de ella. Aún así, el simple hecho de que fuera un Spark de rango 5 la dejó genuinamente impresionada. Hasta hoy nunca había visto uno con sus propios ojos. Oh. ¿Lo sabes? El comerciante vagabundo parecía levemente sorprendido. Así es. No es tan raro en Midlands, pero como puedes ver, es muy útil para alguien como yo. Para un comerciante por naturaleza, los clones fuertes y confiables eran una solución elegante para mantener el flujo de negocios en varios lugares a la vez. Elegir un camino evolutivo que sustentara esa vida fue sencillamente sabio. Gracias, mi señor. Liora inclinó la cabeza junto con los demás, gratitud clara y sin forzar. Ninguno de ellos dudaba de que el clon pudiera detener a un practicante de rango 4 titulado con facilidad. Hace un tiempo. En el territorio de Velari, el sol brillaba intensamente, iluminando cada tramo de terreno fértil y las bulliciosas calles de la capital. La gente se movía por las avenidas con caras sonrientes y cuerpos despreocupados, zigzagueando entre puestos y escaparates mientras atendían sus recados diarios. Los vendedores ambulantes a lo largo de las aceras gritaban alegremente sus productos. Desde las puertas de los panaderos, aromas cálidos y frescos llegaban a las calles, los cafés y bares estaban llenos de gente. Sus risas se derramaban hacia afuera y recorrían las calles. En los espacios abiertos y plazas públicas, las compañías organizaban teatro y recitales. Los cantos corales se elevaban y se mezclaban con el canto de los pájaros estacionales que cruzaban el cielo en colonias sueltas, tranquilos y deslizándose muy por encima. Más allá de las murallas de la ciudad, no lejos de las puertas, se había formado un grupo muy concurrido. Cientos de trabajadores, de figura pequeña pero llenos de espíritu, agarraron picos y palas, cortando el duro suelo y trabajando para ensanchar un agujero cada vez más profundo. Entre ellos se movían caballeros con cuerpos endurecidos y armaduras pesadas y relucientes, una vista inusual, en desacuerdo con su entrenamiento. Algunos cavaron con un pico en la mano, otros clavaron piedra y tierra en carros que los esperaban. Entre ellos también había nobles, hombres y mujeres vestidos con atuendos reales y adornos brillantes. Por el momento, su estatus parecía despojado, trabajaban junto a gente común y caballeros con el mismo buen humor, no obligados en lo más mínimo, unidos por un único objetivo, cavar. Un poco más adelante, sobre una pequeña colina, había dos figuras observando a los Velari trabajando como una colonia de hormigas, vertiendo toda su energía. El shock y el interés estaban claramente presentes en sus rostros. Señorita Veila, no puedo entender realmente qué la motiva de esta manera, dijo Isolda, rubia, una de las dos investigadoras que Adir había dejado aquí hace poco, con los ojos muy abiertos mientras estudiaba la escena. Su mirada incluso siguió al propio rey de Velari, Vale von Velaris, que se había quitado la mitad superior de sus finas vestiduras reales y ahora había levantado una pala, vertiendo tierra extra en uno de los carros. Bueno. La doctora Bella Arden intentó responder la pregunta de su asistente pero no pudo encontrar las palabras que la captaran. ¿Qué clase de hechizo ha lanzado el señor Adir sobre esta gente? Para que un reino entero, incluso su rey, trabaje para él así. Supongo que se siente más mágico que cualquier cosa que la lógica pueda explicar. Desde su llegada, habían escuchado muchos relatos del pueblo Velari sobre Adir, cómo luchó contra Sparks sin descanso y salvó no solo pequeñas aldeas sino incluso el reino mismo de una chispa de rango 4, Coyosit. Todos con quienes hablaron lo describieron no solo como un héroe sino como un protector de toda la raza, con verdadero respeto y reverencia. Aún así, la lealtad ilimitada que ahora presenciaban todavía les parecía a los dos humanos algo que rayaba en lo absurdo. Tal vez sea el carácter de esta raza, dijo la doctora Veila, pensándolo bien. Según nuestros informes y hallazgos, los Velari son seguidores de Astra. Su cultura y enseñanzas también inculcan un respeto infinito por los practicantes del reino y un hábito de obediencia incuestionable. Pero aún así, reconoció que comprender verdaderamente este tipo de comportamiento dependía menos de la experiencia del Departamento de Estudios Subsuperficiales y más de la psicología y la investigación del comportamiento racial.
Decidió dejar de pensarlo demasiado y denunciarlo todo cuando regresaran. Simplemente saber que Adir podía mover un reino entero para ayudarlo era suficiente. Ya demostraba lo fiable que se había vuelto a los ojos de la humanidad. La evidencia presentada ante ellos era más que suficiente por sí sola. Contacto 2. Jugador impío C318. Demanda capítulo 318. Demanda. Lady Bella, Lady Esoud, parece que la excavación llevará un poco más de tiempo. ¿Por qué no descansas mientras tanto? Debes estar cansado, ¿no? Besa se acercó con un vestido azul de una sola pieza. Su largo cabello rubio estaba recogido en alto, captando el oro del sol, y sus ojos azul hielo sostenían una luz clara e inocente. Ah, señora Besa. Frente a ella, Bella e Isolda se tensaron un poco. Todavía no estaban acostumbrados a recibir el trato real aquí. Está bien. No estamos tan cansados y, como podéis ver, no somos nosotros los que hacemos el trabajo duro. La respuesta de Bella tenía un toque de vergüenza. Solo daban instrucciones de vez en cuando mientras todos los demás trabajaban. Lo entiendo. Por favor, diga la palabra si necesita algo. La cocina está preparando algunos snacks y en unos minutos podrás elegir entre té o café designada por Adir para cuidarlos. Besa manejó su papel con cuidado y fluidez. Gracias, Lady Dasha. Eres muy amable, respondieron Bella e Isolda con genuina calidez, señalando en privado lo llamativa y adorable que se veía. Sin embargo, el agradable pensamiento apenas se había calmado cuando cambió el día. El sol todavía aguantaba y el lugar de excavación vibraba de espíritus ligeros, pero el horizonte se oscureció cuando una masa de nubes completamente negras comenzó a pulular hacia ellos y un pavor lento, pesado como una mano en el pecho, se movió entre la multitud. Los cuerpos se apretaron, un temblor pasó de espalda en espalda y la sensación compartida de catástrofe inminente desentrañó el ritmo fácil de cada mano. ¿Qué es eso? La doctora Bella no estaba acostumbrada a ver algo así. El fenómeno parecía extraño a la vista y más pesado a la mente. Eso es. Besa ya sabía lo que implicaba. El miedo había llenado sus ojos y un temblor había comenzado en sus extremidades. Deberíamos regresar a la ciudad. Por favor, sígueme. Date prisa. Instó a las dos mujeres a mudarse. No tuvieron tiempo. Una voz se estrelló sobre ellos como un trueno, y un verdadero trueno dividió el aire, agrietando el suelo y congelando a todos donde estaban. Gente de Belari, mi paciencia se agota y mi tiempo es corto. Cumple y lo consideraré como rendición. Sebrak arrastró sobre ellos a su gigante dragón negro, mientras el cielo a su alrededor se desgarraba con corrientes eléctricas azuladas. Descendió como un desastre natural, mientras la presión se cernía sobre la reunión. Señor jinete dragón Sebrak. ¿Qué pueden hacer estas humildes personas por ti? Vale Bon Velaris, el rey, dio un paso adelante de inmediato. La parte superior desnuda de su cuerpo, con sus músculos envejecidos, temblaba ligeramente bajo la pura presión. El cabello y la barba blancos estaban cubiertos de barro y polvo. ¿Eres tú el rey de estas tierras? Sebrak preguntó con abierto desdén. Condujo al dragón negro al suelo con un fuerte impacto, arrojando polvo y tierra hacia afuera. El aire desplazado empujó a los espectadores más cercanos sobre sus talones. Un mortal que se autodenominaba rey solo agrió aún más el ánimo de Sebrak, ya que ostentaba ese título en su propia región. No me atrevería. Sabio como sugerían sus ojos, Vale eligió sus palabras con cuidado, decidido a no provocar a Sebrak más de lo que ya lo hacía. Soy simplemente un representante de mi pueblo. ¿Cómo podemos ayudarle, mi señor? Sebrak, ligeramente satisfecho con la autoridad de su tirano, aplastando las hormigas a sus pies, habló con economía fría. Vine a tomar lo que me prometieron. Dáselo y consideraré que mi negocio aquí está terminado. Ante esa mueca de desprecio, Vale lo entendió de inmediato. Se refería a Besa, la recompensa que le prometieron por el asunto Coyosit. Esa promesa ya se había roto, pero Vale no la expresó. Sabía que este tirano no escucharía excusas. En cambio, Vale eligió la ignorancia y buscó el tiempo. Su voz se volvió débil. Perdóname, señor Sebrak. No estoy completamente informado.
¿Por qué no esperar hasta que Lady Leoreviral regrese y pueda atender su solicitud? Cualquier suavidad se había infiltrado en los rasgos de Sebrak colocados como piedra. Representante del Velari, ¿está poniendo a prueba mi paciencia? Las mandíbulas del dragón negro se separaron. Filamentos eléctricos azules escupían hacia afuera, salvajes y silbantes. Golpearon varios de los cuerpos más cercanos. La carne se ennegreció en un instante como carbón, el vapor caliente brotó de su piel y las vidas se acabaron sin llorar. Al ver esto, Vale cayó de rodillas. No, no, señor, por favor ten piedad. No me atrevo. La facilidad con que su pueblo fue tomado hizo temblar su corazón, pero se tragó su orgullo por el bien de los muchos que aún permanecían en pie. Ahora dámela. La voz de Sebrak se mantuvo baja, pero el suelo tembló bajo ella como para reconocer un veredicto. Exigió lo que llamó suyo. Vale volvió a caer en silencio. No estaba decidido a entregar a Besa, pero negarse solo daría más vidas a ese rayo. Era el dilema más difícil de su reinado y había quedado resuelto en ese único aliento. A medida que los segundos se alargaban y la elección se hacía más difícil a su alrededor, una pequeña figura se separó del borde de la multitud y corrió con fuerza hacia ellos. Por favor, para. ¿Puedes llevarme? Te lo ruego. Besa corrió con fuerza hacia ellos, con sus ojos azul hielo brillando con lágrimas. Su vestido de una pieza estaba manchado de barro donde se había caído más de una vez, y la sangre le corría por las rodillas mientras cerraba la distancia. HMPH, al menos alguien aquí todavía tiene una mente razonable. El tono de Sebrak era distante, aunque la ira en su rostro no se había desvanecido. Sin embargo, pagarás por hacerme esperar tanto tiempo. Mi tiempo es más precioso que cualquier vida que puedas acumular ante mí. Su intención de matar aumentó. El dragón negro abrió sus vastas fauces. Entre dientes de navaja, se acumuló una fuerte corriente, brillante e hinchada, con la intención de borrar toda vida presente sin perdonarla. No. Vale levantó la cabeza y gritó, con el temor llenando su rostro mientras el peso de la responsabilidad lo presionaba, como si los cientos detrás de él ya hubieran sido juzgados y estuvieran a punto de desaparecer. Antes de que Rank Spark pudiera liberar la corriente, algo cambió. El enorme cuerpo del dragón se endureció y luego se alivió, la carga en formación se desenredó y se desangró, y la criatura bajó la cabeza como si estuviera sometida, como si algo que valía la pena temer acabara de entrar al campo. Dragon Rider Saverick, te pido perdón por la interrupción. Una voz, baja como un mar en calma y fuerte como un volcán en erupción, llenó el espacio. Cada alma y cada cuerpo se sentían, al mismo tiempo, como si estuvieran sumergidos bajo una profundidad sin fondo. Los ojos oscuros de Sebrak se abrieron cuando registró la figura que ahora estaba sobre la cabeza de su dragón negro. No había visto ni sentido la aproximación. En el espacio de un suspiro, el intruso simplemente estaba allí, equilibrado sobre la frente del dragón como si siempre hubiera ocupado ese lugar. Señor Caprión. Sebrak, despojado de su arrogancia anterior y del aura de tirano que llevaba como armadura, inclinó la cabeza hacia el hombre cabra que tenía delante. Sin dejar que su tono respetuoso ni su porte flaquearan, Caprión hizo su petición. Dragon Rider Sebrak, por el bien de mi amo, el comerciante errante, te pido que te retires. Sebrak levantó la cabeza y la sorpresa se apoderó de sus rasgos. Por un momento no pudo entender lo que había oído. Al oír ese nombre, el nombre que más temía en toda la región exterior, su ira se vació. Contacto, tos. Jugador impío C319, el propósito capítulo 319, el propósito. No veo por qué el reverenciado comerciante errante se entrometería en una disputa entre dos reinos locales. Sebrak se mantuvo firme, con la barbilla levantada y la negativa a retirarse ante sus ojos. Mi amo no necesita ninguna razón y ninguno de nosotros tiene autoridad para interrogarlo. El tono de Caprión se mantuvo nivelado y la postura serena. Regresad a vuestras tierras. Descansar. Limpia tu cabeza. Trate esto como una advertencia dada en su nombre. No. La palabra vino plana y pesada. Sebrak no se quedó de brazos cruzados mientras otros pisoteaban su orgullo o fingían que su presencia no significaba nada. Vine a tomar lo que es mío. No me voy con las manos vacías. Su paciencia se había agotado. Primero, un don nadie de la nada mató a su nieto y mató a un grupo de los jóvenes más prometedores de su raza.
Luego perdió su posición en Legacy Domain, el mayor evento que esta región ha visto en siglos. Ahora, cuando finalmente pensó que podía vaciar la presión que había estado hirviendo dentro de él, le dijeron que se retirara. Fue la última gota en una taza rebosante. Mi respeto por el comerciante errante es ilimitado, dijo Sebrak, con la respiración entrecortada por las palabras, pero esto es una cuestión de honor y orgullo. No volveré atrás. No antes de llevármela. Su mirada, ardiente de ira, se posó en Besa, donde yacía en la tierra, con lágrimas brillantes en sus ojos azul hielo. La propia Besa no significaba nada para él. En su propio reino había innumerables bellezas que venían a hablar. El punto era el acto. Tomar Besa cortaría a Liora y a Dir. Incluso un pequeño corte, incluso una pequeña desgracia que los tocara, enfriaría el hervor de su ira hasta cierto punto. En su larga vida, nunca había dejado que el insulto o la herida pasaran sin respuesta. Esta vez no sería diferente. Si no pudiera romper el Velari hoy, comenzaría con una cautiva y su sufrimiento y esperaría el día en que pudiera borrar el Velari por completo. Ya veo. Los ojos amarillos de cabra de Caprión medían la terquedad frente a él, su voz ganó peso sin subir. Cuando la arrogancia ciega los ojos y la ira nubla el juicio, dejas de ver la montaña. Olvidas lo pesado que es. Las palabras salieron de sus labios, y con ellas una presencia inalcanzable se desenrolló de él y se extendió. Al principio, el aire mismo temblaba bajo una presión que no tenía forma. Las nubes de arriba se retorcían contra sí mismas con un movimiento antinatural, el suelo temblaba con un temor bajo y progresivo. Entonces la cabeza del dragón negro, ya bajada, se presionó contra el suelo. La bestia dobló sus alas con fuerza contra sus costados, fijó su hocico y cuello a la tierra y trató de hacer que su cuerpo gigante fuera lo más pequeño e imperceptible posible, sometiéndose y escondiéndose a la vez. Esto. Sebrak miró fijamente a Caprión. Un pulso palpitaba detrás de sus ojos, una quemadura le picaba la mirada oscura y un dolor penetraba profundamente en sus articulaciones. Esta era el aura de una chispa de rango 5. Sebrak lo reconoció inmediatamente. En una sola respiración, se sintió como un hombre en su lecho de muerte, dándose cuenta de lo fácil que era acabar con este poder. Su error fue evidente, se mantuvo firme y le respondió a Caprión olvidando que podía ser asesinado sin esfuerzo. El miedo despejó la niebla de la ira y dejó solo el instinto de sobrevivir. Estaba perdido. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Se inclinó, con la frente en el suelo, ante un poder que solo podía imaginar alcanzar en un futuro lejano. Dejé que la ira y el dolor invadieran mi juicio. Por favor, acepte mis disculpas. El orgullo de su raza, la imagen que había construido a lo largo de largos años, la arrogancia embolsada que llevaba día a día, todo desapareció a la vez. Lo que quedó fue la clara voluntad de vivir y un miedo limpio, mientras su frente tocaba el suelo ante el poder de rango 5 y pedía misericordia. Los Velari habían visto, solo unos momentos antes, a un tirano tratar sus vidas como si no valieran nada. Ahora ese mismo hombre estaba de rodillas, pidiendo perdón ante todos ellos. El shock y el alivio se elevaron juntos, chocaron y se asentaron pesados en sus pechos, una emoción que no pudieron nombrar. Cada mirada se deslizó hacia el hombre cabra que estaba parado tan simplemente en el centro. ¿Quién es él? La pregunta se movió entre la multitud tan silenciosamente como la respiración. Ninguna presión de rango 5 se filtró y los alcanzó, ni un hilo de intención asesina los tocó. Para sus sentidos, él era tan sencillo y quieto como una piedra. Isolda y la doctora Veila estaban con la multitud, con la garganta seca y las voces entrecortadas. La escena los fijó en su lugar, como si estuvieran presenciando una disputa entre dioses, pero nada en sus protocolos de campo podía explicarlo. El poder había cambiado ante la mención de un solo nombre, y su entrenamiento no ofrecía ninguna categoría para eso. Por primera vez desde que llegaron, su clara certeza investigadora se desvaneció, y ninguno de los dos podía adivinar qué más podría presentarles este mundo. Entonces, jinete del dragón Sebrak. Caprión recuperó su presencia en la quietud. Inclinó la cabeza y puso su mano derecha sobre su pecho con la gracia practicada de un mayordomo. El atuendo en blanco y negro, parecido a un smoking, agudizó esa impresión. Te deseo un buen día.
Se bajó del cráneo del dragón negro, aterrizó suavemente y dejó que el momento respirara una vez más. Sebrak, que había sentido que su vida estaba a centímetros de terminar y luego se había salvado, se enderezó gradualmente. Gracias, señor Caprión. Por favor, transmita mis respetos al reverenciado comerciante errante. Instó al dragón negro a superar su miedo primario. Las alas latían, los músculos se amontonaban y la pareja trepaba con fuerza al cielo hasta que menguaron y desaparecieron. Caprión permaneció un rato con las manos atadas a la parte baja de la espalda, con los ojos en el horizonte donde se desvanecía la gran bestia. Sus labios se movían en un murmullo. Ah, jinete del dragón, si supieras la catástrofe de la que escapaste, o la que emprendiste el camino que elegiste. El tono se transmitía desde la distancia, casi de lástima. Señor, gracias por salvarnos, mi gente. Vale Von Velaris se sacudió lo último de su sorpresa, se apresuró a avanzar y se arrodilló, la gratitud y el respeto estaban claros en sus hombros. La mirada de Caprión se desplazó hacia el rey arrodillado, sin cambios en sus modales. Mortal o inmortal no hacía ninguna diferencia. Rey de los Velari, no hay necesidad de humildad. Lo que os salvó hoy no fui ni yo ni mi amo, sino el destino mismo. Ante el destino y el destino, tal gratitud no tiene peso, solo perdura el propósito. Las palabras desconcertaron a Vale, pero su cabeza permaneció inclinada. Gracias, mi señor. Gracias, repitió, la sinceridad estabilizó su voz. La atención de Caprión cambió una vez más, primero hacia Besa, quien todavía lo observaba entre lágrimas, con la inocencia y la gratitud claras en sus ojos azul hielo, luego hacia los dos investigadores, con los ojos muy abiertos y sin palabras, con el peso de lo que habían presenciado todavía escrito en sus rostros. El propósito aquí es profundo y permanece intacto. La sabiduría de mi maestro merece elogios. Con eso, perdió de vista el camino por el que había llegado. El aire se cerraba sobre el espacio que había ocupado, dejando solo el vacío donde toda mirada mortal se había fijado. Contacto, 2. Jugador impío C320, Caníbal, el trabajador. Capítulo 320, Caníbal, el trabajador. Dentro del dominio legado, ajeno a lo que se desarrollaba afuera, Adir batió sus alas y alcanzó el primer islote flotante en el camino hacia su objetivo. El islote no era ancho, pero coincidía con una de sus islas gemelas en tierra crepuscular para escala, una superficie de 3,000 metros cuadrados, aproximadamente del tamaño de 7 canchas de baloncesto. No era estéril. Una exuberante hierba verde cubría el suelo y desprendía un aroma limpio y vivo, un pulso tranquilo de energía vital que se filtraba por el aire. El suelo debajo parecía rico y oscuro. Incluso pequeños escarabajos y lombrices de tierra se movían dentro de sus diminutos hábitats. Su persistencia, a pesar de largos años sin atención, los marcó como raros sobrevivientes. En un rincón había un pequeño campo. A primera vista, no parecían más que brotes altos y secos. A medida que Adir se acercaba, notó las pequeñas semillas adheridas a sus puntas. Se imaginó el ritmo que se desarrollaba aquí, semillas que caían, una porción que comían los insectos terrestres y el resto se hundía en el suelo como fertilizante natural. Ese lento intercambio había sido suficiente para mantener los brotes creciendo, un ciclo casi eterno que se sostenía por sí solo. Si no me equivoco, estos tallos de aspecto seco son un grano llamado Gritstalk, murmuró, estudiando las cáscaras de cerca y tomando imágenes de los libros que había leído. Necesita un mínimo de agua, no necesita ningún cuidado. Prospera en las condiciones más salvajes y aún conserva una alta nutrición. Incluso lo había visto una vez en una tienda Astra, un único brote con un precio de 3 cristales de energía. Y aquí hay al menos 100 de ellos. Un rápido recorrido por el campo, un poco de aritmética mental y sus ojos se iluminaron con tranquila satisfacción. Acababa de empezar y ya había encontrado un recurso valorado en más de 300 energías. Con esto, puedo alimentar a mis gallos y a las lombrices del suelo casi sin cuidado y dejar de gastar energía extra en ellos. Con la mente de un granjero experimentado, Adir comenzó a cosechar cada tallo de Gritstalk, batiendo los manojos en su santuario. Mejor aún, Gritstalk se autosembró. Con el tiempo, se multiplicaría por sí solo, el excedente podría venderse cada vez que madurara un nuevo cultivo, convirtiendo el campo en una ganancia constante. No se detuvo ante los tallos.
Una pala brilló desde su santuario en su mano y comenzó a cortar placas de tierra limpias y vivas con los insectos únicos de la isla. Estas criaturas habían resistido durante siglos en esta tierra, eran resistentes, estaban adaptadas a cuidados escasos y eran muy aptas para alimentarse del grano resistente. Si los trasplantara a las camas de tierra crepuscular serían un alimento perfecto y vivo para sus gallos. Pala tras pala, envió la rica Marga al almacén. Sus dos cuerpos de energía se movían en paralelo, colocando Brixtalk en filas ordenadas a lo largo de una esquina de la tierra y mezclando el suelo importado con la capa nativa, tallando bolsas y canales para darles nuevos hogares a los escarabajos y gusanos. Necesito un par de manos extra. Un cuerpo de energía tomó la lista de tareas, luego se volvió hacia el borde de la isla, donde Caníbal esperaba, atado a una silla, con los ojos y la boca cubiertos, quieto y en silencio. Se acercó y aflojó las ataduras de la cara y las extremidades de Caníbal. Su cuerpo se movió de inmediato, el miedo lo llenó de adentro hacia afuera. Desde que Adir lo trajo aquí, se había preparado para el regreso del hombre, la tortura que no podía imaginar y la muerte que seguiría. La muerte ya no lo perturbaba, la espera y todo lo que pudiera venir primero se lo comían. Dejado en el borde de la tierra, atado a una silla con nada más que cantos implacables y picoteos repentinos que pinchaban y picaban, sus nervios se adelgazaron y sus pensamientos se centraron en la misma pregunta de qué pasaría cuando finalmente viniera alguien. Ahora los nudos en sus muñecas se aflojaron y el cordón le raspó la piel. Su cuerpo se puso rígido y se le quedó sin aliento. Cuando se le resbaló el último empate y su visión se volvió borrosa, estalló la súplica antes de que pudiera detenerlo. ¿Qué quieres? Déjame salir de aquí. ¿Te dejo salir? Claro que lo haré. La voz del cuerpo energético era baja e informal, y el ceño fruncido de Caníbal. El rostro en blanco del cuerpo energético no le daba nada que leer, ninguna ira a la que resistir y ninguna misericordia en la que confiar. No había cara para leer, solo la máscara plana de luz. Sabiendo lo retorcido que podía ser Adir, dudaba que cualquier liberación llegara tan fácilmente. Tengo algunas tareas de campo para ti, continuó el organismo energético. Nada que no puedas manejar. Trabaja para mí, haz lo que te digo, y cuando estés satisfecho, contaré tus pecados pagados y te dejaré ir. El tono era constante, casi convincente. Aún así, el tono incoloro y enfermizo del rostro de Caníbal se profundizó. Su boca deformada se mostró entre dientes afilados mientras forzaba la pregunta a través de labios apretados. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que no trabajarás conmigo hasta que muera y nunca me dejarás ir? Siguió una breve risa. No puedes saberlo. Pero ¿no es mejor hacer algo, respirar aire limpio y caminar de pie que sentarse atado a una silla con los ojos cubiertos todo el día? Piense en ello como ejercicio. Tenía sentido. Su ceño fruncido se calmó y su boca se abrió para aceptar, pero antes de que una palabra lo abandonara, un puño se estrelló contra sus labios. Los dientes se soltaron y se deslizaron por la tierra. Su cuerpo se deslizó 3 metros por el suelo. El cuerpo energético lo observó agarrarse la mandíbula, con sangre saliendo de la comisura de la boca, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Una sonrisa se reflejaba en la voz. ¿Ves? Puedo obligarte a trabajar golpeándote también. Toma la amable oferta y acepta tu nueva vida. Al menos puede ser menos doloroso. Caníbal lo intentó de nuevo. Lo haré, otro puñetazo se estrelló contra el lado opuesto de su mandíbula. El hueso se movió y se fijó con un chasquido húmedo, bloqueándose nuevamente en su lugar. Lo siento. Estaba arreglando tu mandíbula. ¿Qué estabas diciendo? El tono sonaba casi inocente. Lo haré. Lo haré. Solo dime cuál es el trabajo. Las palabras surgieron a toda prisa, como si la velocidad por sí sola pudiera evitarle otro golpe del irrazonable cuerpo energético. Bien. Buen humor. Adir se rió una vez y luego explicó las tareas en detalle, qué hacer, qué evitar y qué observar de cerca. Caníbal escuchó atentamente. La pobreza lo había entrenado temprano, el trabajo había moldeado sus manos. Había trabajado en terrenos destruidos por la radiación y había luchado contra cultivos de tierra fina donde cada puñado de tierra exigía largas y pacientes horas. La técnica vivía en sus músculos.
Inclinó la pala limpiamente, levantó y dobló la tierra sin desperdicios, colocó las plántulas con una presión rápida y segura y apisonó los bordes para retener la humedad. Al verlo moverse, eficiente, económico, nunca inactivo, Amir encontró los resultados silenciosamente satisfactorios. Creo que debería encontrar algunos trabajadores más talentosos como él, Adir pensó en silencio, observando la eficiencia de tener esclavos que puedan trabajar en sus tierras y generarle tantas ganancias con salarios bajos. Los mutantes de primera generación no solo tenían cuerpos duros y alta resistencia, sino también la experiencia de vivir en duras condiciones, con un conocimiento natural y talento para trabajar la tierra. Darle solo una breve educación sería suficiente, y la idea le dio una idea en ese momento. Hablaré con Henry y los investigadores para abrirme un nuevo departamento. Esta vez la voz de Adir tenía intención. Era todo menos ligera, lo que hacía que el cuerpo funcional de Caníbal volviera a estar rígido. Contacto, tos.